de su vida quedaron en que era un conductor y que era un aislante, ¿cierto? Ahora bien, vamos a empezar con eso para como que ubicarnos en el contexto y después entramos a lo que es un semiconductor, con esas dos definiciones. Quiero que me diga alguien qué es un conductor para él. Ajá, dame un nombre porque me gusta aprenderme los nombres. Omar Peley. Omar. Estamos, el nombre que te puse. Si me dices Peley, mejor. No, yo quiero el Omar. Bueno. Me van a decir marcano, marcano es mucho, pero más nada más. Ajá, Omar. Es un material que puede transportar energía eléctrica. ¿Qué más? Yo opino lo mismo que él. Yo sí, pero pero con otras palabras. que conduce, pues. Un material que conduce corriente eléctrica. Que conduce corriente. ¿Cómo definimos la corriente? Energía. El movimiento de los átomos. En el movimiento de los átomos. Muy bien, ese es el más facilito, movimiento de los átomos. Perfecto. Ajá, un material que conduce corriente, fue que dijiste, ¿no? Ajá. ¿Alguien más? Material que conduce energía. O sea, Ajá. Energía, estás llamando a la corriente energía. sí, corriente, calor, creo que también. Ajá. ¿Y ya? No sé qué. Ok. Cuando nosotros definimos corriente, la definimos como el flujo de los electrones o el movimiento de esos electrones. Estamos. Cuando hablamos de un material conductor, es un material que facilita. Pero además de facilitar, un sinónimo, vamos a jugar los sinónimos. Flujo. Que facilita, permite, ayuda, Da permiso. permite y da permiso. Moviliza. No, porque el que moviliza es el que le da la fuerza y eso es el voltaje, ¿cierto? Claro. Y tienen una relación, pero no es el voltaje. Estamos. Podemos buscar varios sinónimos para que el día del examen, mentira, bueno sí, para que el día del examen se les haga más fácil. Pero es eso, es un material que permite, que facilita, Ayuda. que ayuda al flujo de los electrones, ¿cierto? Como por ejemplo el cobre. Ya va, quisiera otra parte. ¿Quién fue? Samuel Sartre, profe. Sorry, vas a tener un problema conmigo, no te vuelvas a adelantar de esa forma. No, pero. Ok, vamos con... Okay. Ya estamos claros con lo que es un conductor, ¿verdad? Vamos ahora con lo que es un aislante. ¿Qué es un aislante? Son aquellos que desvían la energía. Lo contrario, ¿verdad? Sí. No, pero- Así decía, un hombre a lo contrario una mujer. Ajá. Son, ¿Quién? Fuiste vos. yo. A ver, Vos, dale. El nombre, Efraín. Efraín. Ajá, Efraín. Son aquellos que desvían la energía. Ajá, O sea, son aquellos aquellos materiales que desvían la energía. Las desvían, o sea. ¿Cómo que la desvían? Suenan así como que a narco, a... aquellos- desviando el... O sea, la cortan ahí, pues. Cortan ahí. O sea, no permite que continúe, sino que ahí la detiene. No permite. No permite. Ajá, no conduce la permite. electricidad. No permite el flujo. No conduce. O sea, la cancela y la detiene. Ajá, otro sinónimo. Detienen, no permiten. Ayuda. Bueno, ponga el antónimo entonces. El antónimo de permitir. Y no va a decir no permitir. Impedir, por Dios, gracias. Impiden, obstaculizan. Porque si es fútbol, obstaculizó la barrera, obstaculizó que anotara el gol. Pero ahí sí le salen todas las palabras. Detuvo. ¿verdad? Obstaculiza, impide, reduce, se opone. Ay, Dios mío, qué palabra tan bella. ¿Cuál es el nombre tuyo? Brian. Se opone a qué? Al flujo de los electrones. ¿Estamos? Entonces con eso nos quedamos desde bachillerato, creo que vimos eso, ¿verdad? Que es un conductor y un semiconductor. Ahora voy con la pregunta. ¿Estamos? No, primero vamos a dar un ejemplo, como decía aquel que está allá de último. Un ejemplo de conductor. El cobre. Un ejemplo de aislante. El plástico. Madera cerámica. La idea es que cuando yo Algo les más. pregunte en un examencito, en alguna cosa, muchachos, ya ustedes con esto no tengan que estudiar, ¿estamos? Sino que manejemos la información. Ahora bien, ya tenemos la información de lo que es un conductor y de lo que es un lo que es un aislante. Ahora bien, un erudito ahí que me diga la definición de un semiconductor. ¿Qué se imagina que es un semiconductor? Ok, Omar. Ajá, es que yo estaba leyendo, entonces leí que es un elemento que puede o conducir o aislar dependiendo de distintos factores. Por ejemplo,
la temperatura o un campo magnético. ¿Todos creen eso? No. ¿No? La polaridad que te colocaba por lo menos el diodo. Si no me equivoco, si te pone el negativo en el cátodo y el positivo en el ánodo, permite la corriente y al revés la detiene. Pero tú estás entonces a favor de lo que está diciendo Omar. Es que le Omar lo que Omar, dependiendo de las condiciones externas, esas son las condiciones externas, dependiendo de las condiciones externas. Porque yo me acuerdo cuando, usted sabe que yo estoy retomando esto porque yo estaba en otra parte, y cuando yo les preguntaba a los chicos, decían, bueno, profe, debe ser uno que conduce, pero poquito. Bueno, eso iba a decir yo. Y aísla, pero poquito. Entonces, no. O sea, no es que aísla poquito ni conduce poquito. Él Conduce depende de aísla la bastante o conduce bastante. No, se comporta como un buen conductor o como un buen aislante, dependiendo de esas condiciones externas que dijo Omar y que se ratifican con lo que dice Sam. ¿Estamos? Dependiendo de las condiciones externas, que ahorita al finalizar la clase vamos a ver cuáles son esas condiciones. Y hay condiciones externas que permiten que ese material se comporte como un buen conductor o como un buen aislante. Entonces, hay unas aquí que nos ayudan también, unos diagramitas que nos ayudan a ver. ¿Qué tenemos en estos diagramitas? Tenemos uno para conductor, uno para semiconductor y uno para aislante. Y podemos visualizar las tres bandas. La banda de valencia, que es donde se encuentran los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Aquellos electrones que se encuentran en la última órbita, ¿se acuerdan? Esos electrones de valencia son muy importantes porque son los que... ¿Qué pasa? Vamos a acordarnos de esto, ¿verdad? Esta es la estructura atómica. La del silicio y el germanio, ahorita les voy a decir, busquen de una vez una cosita aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos aquí? El núcleo, ¿verdad? ¿Quiénes están en el núcleo? Los protones y los neutrones. Ajá, ¿y eso es carga? Pues positiva. Positiva, ¿verdad? Positivo y Entonces, neutro. toditos están metidos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos alrededor las órbitas, ¿verdad? Sí. Entonces, los electrones de valencia son los que están en la última órbita de la estructura atómica de ese elemento. Entonces, ¿qué pasa? Que los que están más cerca del núcleo, acuérdense que cargas opuestas se atraen, son muy atraídas por el núcleo. ¿Cuáles son los que tienen la posibilidad de abandonar su átomo padre para entrar en conducción con otro? Los que están en la última carga. Es como los muchachos más mamiados. Vamos, esos son los que vienen pegados de la mamá. Esos son los últimos que se casan. Los primeros que meten los padres, pero los últimos que se casan. Entonces, esos son los que están en la banda de valencia, los que tienen la mayor posibilidad de abandonar el átomo padre y entrar en conducción. Tenemos la banda de conducción, que es cuando ya ellos se enlazan con otros átomos. Y tenemos la banda prohibida, que es esa fuerza que se necesita para que estos electrones de valencia puedan saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Y podemos ver en las tres gráficas, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Como dice mi amigo Boyleston, aquí se solapan las dos bandas. Estamos, ya conducí, una conductiva ahora. Ay, me entró algo y conducí, ya. ¿Qué pasa acá? Mentira, ¿qué pasa acá? Que la banda prohibida es muy grande. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ellos necesitan mucho fuerza o mucho voltaje o mucha fuerza para ellos poder saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Y qué pasa en la de semiconductor? Es intermedia. ¿Por qué? Porque esa banda tiende a desaparecer o tiende a ensancharse. Cuando desaparece se comporta como un buen Conductor. ajá, y cuando se ensancha se comporta como un buen Aislante. Espectacular. Ok, quiero que busquen rapidito en su celular para hacer la estructura atómica del silicio y el germanio. Les doy, no sé, 30 segundos. ¿Cuántos átomos tiene el silicio y cuántos átomos tiene el germanio? ¿Cuántos átomos tiene el silicio? Mira, Ernesto de una vez. 5. 14 del silicio. Muchachos. ¿Y el germanio? Ve que ni me carga. Ahí. Qué bárbaro. Este momento está. Uno solo ganó. El germanio 32. 14. ¿Cómo se llama la videograbación? Y 30. Ya suelten el teléfono. Ok. Ya dijimos que aquí estaban todas las cargas positivas, ¿verdad? En el núcleo. Y aquí, en la primera órbita, ¿cuántos electrones tenemos?
Sigue el teléfono. Creo que Creo que. 2 o 4. Dos. Dos. Son dos. Son dos. Aquí tenemos dos. En la segunda, 6. Sí, no, sí, chicos. No, no, es 8. 8. Ok. ¿Cuántos tengo en la tercera? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? No, en la tercera están los que faltan por los 14. Vamos. Para el que no le cayó la micro. 8 y 2 son 10, ¿verdad? ¿Cuántos me faltan para 14? 4. Aquí me quedan 4. Y ahí sumo los 14. ¿Lo vimos? Ujú. Ok. Vamos ahora con el Germán. La primera dijimos que teníamos ¿cuántas? 2. 2. Igual. En la segunda tenemos 8, ¿cierto? En la tercera, 16. no, 18. Yo no voy a hacer 18. Ah, bueno. Y en la última, 4. 4. ¿Por qué señalé estos dos? Porque los dos son materiales semiconductores. Estamos. En casualidad, los dos tienen ¿cuántos electrones de valencia? 4. Entonces ustedes van a investigar La influencia de la cantidad de electrones de valencia en la última capa. la influencia de la cantidad de electrones de valencia en el tipo de material. Estamos. Ustedes pueden, por lo regular no es lo que ustedes piensan, pero como me contestaron bien lo de semiconductores, puede ser que sea lo que ustedes piensan, así que preferible lo buscan para estar corroborado. Dime, amor. Profe, si la matemática a mí no me falla, 2 y 8 son 10 y 18 son 28 y eran 32. Y 4. Los 4 de afuera. Los 4, Pero no lo contaste, porque no llegué a la pregunta. Si tus matemáticas no te respondiste vos mismo. ¿Qué no lo vi? ¿Qué no viste? Ah, claro, porque no lo marcó ahí, no lo marcó. Claro. ¿Cómo que no lo marqué aquí? no puso la ¿Por qué no bolita. dije no lo voy a hacer? No puso las bolitas. Sí, disculpa. La mechita mando ahí. Discúlpame, aquí está. Y aquí dice cómo. Sí. Puso 5. No, puse 5. No, 1, 2, 3. Ok. Van a ubicar cómo influye la cantidad de electrones de valencia en el tipo de material. Es decir, bueno, este tiene tantos electrones de valencia y es un conductor. Y este tiene tantos electrones de valencia y es un aislante. Entonces, entre tanto, entonces es más tarde. ¿Sí lo vimos? Sí. Ok. Ahora bien, ¿qué quiero que hagan? Además de que copien, quiero que coloquen una definición de conductor, semiconductor y aislante. Y que coloquen el ejemplo 2 en cada uno de ellos. 2 materiales. ¿Estamos? Sí. O sea que además de copiar, van a colocar la definición acá de cada uno de ellos. De cada uno. Y van a colocar 2 ejemplos. Y copian la pizarra, ¿sí? Ahorita. Sí, ya. No sé si tienen alguna duda. Entonces, vamos a quedarnos ahorita semiconductores de ahora para allá. ¿Qué pasa? Que los semiconductores se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son los materiales puros, es decir, ellos no han sido sometidos a un proceso de dopado, ellos son puritos, todos los átomos tienen la misma cantidad de electrones de valencia, por lo tanto cada uno es con su pareja. Es como si vamos para el cine, cada uno con su cada cual. ¿Estamos? En cambio, los intrínsecos son aquellos que han sido sometidos a un proceso de dopado o contaminación, es un proceso donde se contamina el material añadiendo átomos que tienen o más o menos electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tienen los semiconductores? 4. Muy bien. No todos me contestaron, pero bueno, por ahí hubo una sombra, el ahorcado, la monja, no sé, alguien me contestó y me dijo 4. Ok, 4. Entonces tienen más o tienen menos, o tienen 3 o tienen 5. ¿Estamos? Entonces,
ese es el proceso de contaminación. Eso hace que los materiales intrínsecos se dividen en dos, los materiales tipo P y los materiales tipo N. Los materiales tipo P son contaminados con átomos trivalentes, es decir, que tienen... Y los tipo N son contaminados con átomos pentavalentes, que tienen... 5 valencias. Vos te quedaste calladito, no dijiste nada. 5 electrones. Como la champa de Tú no hablas. Tú solo notas. Discúlpeme. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Unas estructuras, mentira, unos enlaces covalentes, ¿verdad? Aquí y aquí tenemos otro. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí, como está contaminado con átomos trivalentes, fíjense que este va con este, no mentira. Este va con este, ¿cierto? Ay, Y este va con este, pero este quedó minguito, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que hay aquí? Lo que llamamos un hueco, una carga positiva. A la carga positiva la vamos a llamar huecos. ¿Estamos? Y ¿qué pasa? Que aquí este no tiene con quién hacer enlace acá. ¿Estamos? Entonces vamos a tener abundancia de huecos allí. Ok, fíjense que estos son de silicio. Aquí hay un signo de interrogación. ¿Qué van a hacer con ese signo de interrogación? Van a buscar cuáles son esos elementos trivalentes con los cuales se dopa los materiales tipo P. Profe, repita. Sí, Por favor. Van a buscar los materiales trivalentes con los cuales se dopa. Estos son de silicio, ¿cierto? Van a ver de qué son estos. ¿Sí? ¡Wow! Uy, qué horrible, esa mujer es antipaticísima. Ok, ¿qué pasa en los tipos N? son pentas. Son Lo pentadas, mismo, o sea, pero que con cada doble. uno tiene 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este está con este de silicio y este de silicio, cada uno tiene 4. Pero estos están donando al enlace covalente, están donando un electrón de más. ¿Qué es lo que va a pulular ahí? Los electrones, ¿cierto? Ok. Esta es una forma de verla y es muy importante porque es, ¿qué pasa? El diodo semiconductor se forma por la unión de una capa de material tipo P con una capa de material tipo N y ahí más o menos vamos a ver lo que estaba preguntando Helio. ¿Estamos? Hoy al final te vas a ir con la respuesta. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta capa de material tipo P y en la capa de material tipo N? Tenemos los portadores mayoritarios, es decir, lo que pulula. Estamos, lo que sabe como de más. Y sabemos que aquí son los huecos y aquí son los electrones, ¿verdad? Tenemos los portadores minoritarios, que es lo que escasea. Tenemos aquí los electrones y aquí tenemos los huecos. Y tenemos aquí los iones aceptores y los iones donadores. ¿Por qué aceptores? Bueno, porque ellos están esperando que en ese momento, ¿qué pasa? Cuando haya una diferencia de potencial, esto presenta un desequilibrio. Es como, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes van para el cine, ¿verdad? Entonces agarra una muchacha y llega con una amiga, ¿verdad? Que van al cine con su novio, pero la muchacha está súper explotadísima, así, toda bella, así, bella, ojos preciosos, todo es linda y explota. Pero a ella la acaba de dejar el novio, así que anda con una lloradera y una está todo sensible, ¿verdad? Le comparto. Súper explotada y va para allá para el cine, ¿verdad? Y van todos los demás con su pareja. Contaminó el público, porque todo el mundo va a estar pendiente de la muchacha para ver cuándo cae. Por eso. Si me captan el... Bueno, eso fue lo que pasó aquí. Estamos. En cuanto a la muchacha mire así, medio mire a un tipo y ya se contaminó el grupo. Ya va a empezar a moverse ahí los electrones y la cosa y se van a empezar a cambiar. ¿Sí me están entendiendo la idea? Ay, Dios mío, eso lo están grabando. Bueno, pero eso es un ejemplo muy didáctico para que podamos entender los electrones. Estamos. ¿Qué vamos a ver en la próxima pizarra? Vamos a ver qué es lo que pasa, el fenómeno que ocurre cuando nosotros unimos una capa de material tipo P y una capa de material tipo N. Y es ahí donde se forma el diodo unión, que se llama unión porque es por la unión de ellas dos, o el diodo semiconductor. ¿Entendimos hasta ahorita? Sí, profesor. Sí, voy a borrar entonces ya, ¿verdad? Con fósforo y arsénico. Ah. Papi, te van a dar. No, pero está bien, está Se bien, dopa está bien. con fósforo y arsénico y con... Con el teléfono. Con el teléfono. Nice. No, pero está bien, está bien. Está muy bien. Tenemos Ok, voy a la poner capita de aquí. material tipo P y la capita de material tipo N, ¿verdad?
¿Qué pasa con esas dos capitas? Que en la unión se forma, que es lo que siempre van a ver como unión P. Pensé que era fuerza. En la unión PN, porque siempre lo van a ver así, desde aquí hasta electrónica del más allá, ¿verdad? Se forma lo que nosotros llamamos la barrera de agotamiento. Y esa barrera de agotamiento es lo que le permite al dispositivo, comportarse como un buen conductor o un buen aislante. Estamos dependiendo de cómo se comporte esa barrera de agotamiento. ¿Por qué? Porque si se ensancha, pasa algo, y si se tiende a desaparecer, pasa otra cosa. Ok, tenemos, ¿dónde está la capa de material? Vamos a ubicarnos con el diodito. El diodito se parece mucho a una resistencia, pero es de un solo color y tiene una banda más hacia un lado. Estamos, por lo que lo que regularmente vamos a utilizar acá son unos negritos que son los 4001 o 4000 al 4009. Son negritos y tienen una banda más hacia un lado que es de color plateado. Eso siempre, todos los diodos tienen son de un color y tienen de un lado más hacia un ladito una banda de un color. ¿Qué pasa? Tenemos la capa de material tipo P, ahí está el terminal del ánodo, porque no es como las resistencias que no tienen polaridad. Usted conecta la resistencia así, mide voltaje de corriente y la saca, la vuelve a meter así y la voltea, y la vuelve a meter así, y igualito no tiene, no va a medir el mismo valor de voltaje de corriente, pero no tiene polaridad. El diodito no. Si lo pones al revés, no. Ya lo volteamos. Estamos, porque sí tiene polaridad. Entonces tenemos que identificar los terminales. ¿Qué pasa? Donde está la capa de material tipo N, P es el terminal del ánodo, y donde está la capa de material tipo N es el terminal del cátodo. ¿Cómo lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios de esta manera? Un triangulito con la línea, donde está la línea es el cátodo. Lado contrario es el ánodo. Y así lo vemos como dispositivo. Ahí está el dispositivo, y de un lado tiene una franjita. Donde está la franjita, el lado donde está pegada la franjita es el cátodo. ¿Estamos? Y obviamente el lado contrario es el ánodo. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok, vamos a ver las polarizaciones del diodo, que es simplemente la forma que le colocaron a cómo funciona un diodito. ¿Estamos? Ahora bien, tiene tres formas de funcionar, aunque la primera muchos la eliminan porque es muy tonta. ¿Qué pasa? Tenemos el diodito, ¿verdad? Con su capa de material tipo P en el ánodo, y capa de material tipo N en el cátodo, ¿verdad? Pero el voltaje que le aplicamos es cero. O sea, está la fuente apagada. ¿Qué pasa allí? Acuérdense que el voltaje es la fuerza necesaria para que se muevan los electrones. No tenemos voltaje. Y ellos decían, pero si el elemento ahí y agarre y llega con una alta temperatura, no va a moverse así. Estamos. Porque la temperatura sola no va a ser. Tiene que haber una diferencia potencial, aunque sea mínima, pero tiene que haber. Eso lo vamos a ver aquí. ¿Estamos? Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? En este momento, ¿cuánto sería el voltaje del diodo? Cero. ¿Y la corriente del diodo? Cero. Cero, estamos. Facilito. Ok. Vamos ahora a esta parte de acá. Nosotros agarramos y colocamos la fuente, pero le colocamos el negativo conectado al ánodo y el positivo conectado al cátodo. Estas son las condiciones externas de las que hablaba Samu y Omar. No soy Samu, ¿verdad? Samu y Omar cuando hablaban de los materiales semiconductores. Colocamos el negativo al ánodo y el positivo está conectado al cátodo. ¿Qué pasa? Que negativo con negativo, ¿qué pasa con cargas iguales? Se repelen. Entonces al repelerse se van a ir esos negativos, o los iones aceptores se van a ir más hacia la unión. ¿Qué pasa aquí? Positivo con positivo se repelen y se van a ir a la unión. La barrera de agotamiento se va a ensanchar tanto que va a impedir el flujo de los electrones, el movimiento de los electrones. Entonces en ese momento él se comporta como un cortocircuito o como un abierto. Cortocircuito. Yo creo que me digan una sola, porque uno me dieron abierto, como un abierto, como un circuito abierto. Estamos, ahora bien, característica de un circuito abierto, ¿cómo es el voltaje y cómo es la corriente? Voltaje cero. Ajá, ¿y la corriente? Si estamos voltaje cero, corriente cero, ¿cómo aquí? Es distinta de cero. Abierto.
Abierto y cortocircuito. ¿Verdad? Circuito abierto y cortocircuito es como los estados de este interruptor que yo tengo acá. ¿Verdad? Pregunto, ¿cómo está el interruptor ahorita? ¿Con circuito abierto o con cortocircuito? Abierto. ¿Por dónde circula la corriente? Como cortocircuito. Cortocircuito. Abierto. Ajá, como cortocircuito y como abierto, ¿verdad? Vamos a ver la película. ¿Por dónde circula la corriente? Por un lazo cerrado, cabeceñame. Eso no lo grabamos. Por un lazo cerrado. Si está abierto, ¿cómo rayos está? Si está abierto, detiene el flujo el paso del electrón. Si están viendo, en este momento él se comporta como un cortocircuito para al cerrar el circuito, la corriente pasa, ¿verdad? Y prende el alambre, si está el circuito abierto hay un milagro en este momento. Y Dios no va a desperdiciar sus milagros en un bombillo cuando hay tanta gente en el oncológico. Entonces, ¿cómo está ahorita? En cortocircuito. ¿Sí lo vimos? Ok, cuando yo hago esto, ¿verdad? Imagínense que está apagado. En un momento el circuito se abre y al abrirse, ¿verdad? No circula los electrones. No hay corriente, porque la corriente solamente circula por un lazo cerrado. ¿Lo vimos? Sí. Entonces, condiciones de un abierto, otra cosa que vamos a aprender ahorita. Condiciones de un abierto. La corriente es cero y el voltaje es máximo. Todo el voltaje se está quedando ahí. ¿Qué pasa? En este momento, que actúa como un cortocircuito. Toda la corriente está pasando por ahí. Estamos. Pero cuando yo hago esto, imagínense que estamos así, vamos a quedarnos así por un rato. Cuando yo hago esto, ¿dónde se está quedando el voltaje? ¿En la carga? No, ¿dónde? En el abierto. En el abierto. Aquí se está quedando todo el voltaje. En ese abierto. ¿Sí lo vimos? Sí. Por eso lo mismo pasa aquí. El voltaje es máximo y la corriente es cero. Caso contrario aquí, nosotros colocamos positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. ¿Qué pasa? Cargas diferentes se atraen, por lo tanto se van a alejar de la unión. Cargas diferentes se atraen, o sea, este positivo con este negativo se van a atraer, se van a alejar de la unión y van a despejar toda la barrera de agotamiento. Entonces los electrones pueden hacer fiesta, van para allá, van para acá y hacen lo que les da la gana. ¿Sí ven? Permite el flujo de los electrones. En ese momento se va a comportar como un cortocircuito o como un abierto. Como un cortocircuito, ¿cierto? Como un corto. Características de un cortocircuito, ¿cómo es el voltaje y cómo es la corriente? La corriente es máxima, ¿no? La corriente es máxima, excelente. Lo contrario, Eso. No me di El voltaje es Cero. cero. No me di cuenta. ¿Veis cómo se comporta aquí, aquí y aquí? Que son comportamientos completamente diferentes. Ok, terminamos con la curva característica del diodo y esto quiero que lo vean porque la semana que viene comenzamos con la primera práctica y vamos a hacer la curva característica del diodo acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es una gráfica y en el eje de las 10. tenemos a La corriente. la corriente, ¿verdad? Que viene en miliamperes. Y En la el de eje aquí. de las tenemos a Voltaje. voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que los diodos tienen un voltaje de activación. Estamos. Para el germanio es 0.3, para el silicio es 0.7 volts. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, vamos a suponer que sea el silicio como todo lo que vamos a tratar. Ellos vienen, ¿y dónde se va a disparar? Justo en 0.7. Un poquito antes, un poquito después, pero justo en 0.7 es el estándar que nosotros tenemos. ¿Estamos? ¿Qué pasa con ese 0.7? ¿Qué pasa con aquella? Alguien dijo, no, profe, porque es que también si viene una energía por otro lado, con un cambio de una temperatura alta, todo eso que proporciona energía puede hacer que él se active antes, pero con un voltaje aplicado. No es que lo van a poner arriba del carro para que con el sol ese que no sé, está horroroso últimamente. No, tiene que estar conectado a un circuito. Pero el ruido, la temperatura puede hacer que él se active antes. Entonces, un diodo de silicio que se activa con 0.7 puede ser que se active con 0.3. Vamos, por eso es que se utilizan unos sistemas de protección. ¿Por qué? Porque yo necesito que eso funcione justo en el momento que le llegue los 0.7 voltios.
Y de ahí hablamos con otros dispositivos como el TIAC, el SCR, que trabajan con ese control, porque ellos sí realmente son controladores, trabajan con potencia, eso lo van a ver después en otra materia. ¿Estamos? Entonces, pero el principio básico de funcionamiento, de activación, es la de un diodo o la de una unión PN. Entonces, cuando es de silicio se activa en 0.3, cuando es de germanio se activa en 0.7. En polarización, de este lado de acá que tenemos, está el 0, voltaje 0 y corriente 0, mentira, voltaje negativo y corriente 0. Y aquí tenemos voltaje 0 y corriente 0. Pregunto ahorita, este de aquí, ¿cuál es de las tres polarizaciones? Esta que está acá, ¿es sin polarización directa o inversa? Inversa. Ese punto. Voltaje 0, corriente 0. Sin polarización. Sin polarización, yo sé que sí saben. Sin polarización. Ahora aquí tenemos voltaje negativo, ¿verdad? Porque estamos en negativo. Voltaje negativo y corriente 0. ¿Cuál es esa? Abierto. Abierto, que sería polarización inversa. Y en este lado que tenemos voltaje positivo y corriente máxima, sería Corta. polarización directa. Muy bien. O cortocircuito. Lo mismo. La semana que viene yo les iba a pedir que compraran unos diodos, pero aquí es suficiente. Y aquí hay el material. Vamos a trabajar con el material de aquí.